maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, estamos realmente en la epístola a los Efesios. Decimos que esta epístola quizá es la más profunda en el Nuevo Testamento. Estamos hablando realmente también de capítulo 1 de Efesios, versículos 22 y 23, donde habla de la iglesia. Y en ese sentido, pues queremos mostrar el aspecto corporativo que es la iglesia. Todos los versículos anteriores, desde versículo 1 hasta, no versículo 1, pero versículo 2 hasta versículo 21, está hablando personalmente, de los santos. Entonces, ¿qué queremos decir, hermanos? Que siempre aquí hay dos aspectos que realmente debemos de considerar. Número 1, el aspecto personal. Número 2, el aspecto corporativo. Hay veces que, el escritor a veces, hace cosas de acuerdo a las situaciones también que vive. Sí, quiero decir eso. Porque, por ejemplo, antiguamente, se hacía muy poco. En un momento dado se hizo demasiado énfasis en el aspecto personal. Entonces era mucho yo-yo. Era mucho yo. Muy almático el asunto. Y entonces, pero después se hizo demasiado énfasis en el aspecto corporativo. Ahí se mata el yo, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Pero de todos modos, yo digo, ni una cosa ni la otra. En un buen sentido, tenemos que considerar lo que es personal y también debemos de considerar lo que es corporativo. Ambos aspectos son necesarios. Y si nos mantenemos más o menos balanceados, ¿verdad? Debe ser lo más correcto. Ok, entonces, aquí estamos hablando en el asunto de la iglesia como el reino de Dios o el reino de los cielos. Estamos llegando a la constitución del reino, ¿sí? Para los hijos del reino. Es decir, la constitución que rige, que gobierna a los hijos del reino. Entonces, en ese sentido, tenemos varios aspectos, ¿verdad? Primeramente es la naturaleza del pueblo del reino. Luego, diríamos, número 2, la influencia que ejerce el pueblo del reino, como la sal y como la luz. Número 3, con respecto a la ley de los hijos del reino. Y ahorita estamos en el cuarto aspecto, ¿verdad? Con respecto a las obras justas de los hijos del reino. Entonces, en este asunto, ¿verdad?, de las obras justas, básicamente, hay 3 aspectos, ¿verdad?, que vamos a decir así, podemos ponerlos en el mismo orden. Número 1, cuando des limosna. Y luego dice, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha.
Versículo 4 dice, para que sea tu limosna en secreto. Aquí hay una palabra así muy particular, la palabra secreto, ¿verdad? Luego, cuando ores, ¿verdad? No seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ok, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, quiero notar que si das tu limosna, que sea en secreto. Si oras, debe de ser en secreto. Y lo mismo, ¿verdad? Dice el verso 16, dice, y cuando ayunéis, ¿verdad? No seas como todos los demás que ayunan así, ¿no? Sino para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, esa es una razón por la que, por ejemplo, o sea, yo considero, ¿verdad?, que la limosna, el orar y el ayunar, están en la misma línea. Pero también deberíamos de considerar otra línea, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? O sea, porque aquí vamos a decir, aquí hay una cosa muy interesante, la oración del Padre Nuestro. Y la oración del Padre Nuestro, pues es crucial. Es crucial. Porque nos muestra varias cosas. Mire, si lo queremos poner así, o sea, el primer versículo nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu. O sea, simple y sencillamente, pues nos habla de cómo debemos orar al Padre, santificando el nombre del Padre, ¿sí? Número 2, venga tu reino, se refiere al Hijo. Número 3, hágase tu voluntad, se refiere al Espíritu. Entonces, esta es una manera de verlo, ¿ve? El versículo 9 se puede ver, o sea, una sección para el Padre, ¿sí? Santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es referente al Padre. Venga tu reino en el versículo 10, es respecto al Hijo. Hágase tu voluntad, es respecto al Espíritu. Ok, muy bien. Pero también, hermanos, podemos decir que, pues si usted quiere poner, o sea, el primer aspecto, vamos a decir, referente al Padre, ¿sí? Con respecto a su... Vamos a decir también con respecto a su reino y su voluntad. Entonces, todos estos tres aspectos, o sea, anteriormente ya los dimos por separado. Uno al Padre, otro al Hijo y otro al Espíritu. Y ahorita pues los puede poner en un solo aspecto. Luego, número 2, o sea, nuestras necesidades particulares. Y luego, número 3, ¿sí? O sea... los fracasos y las situaciones, me explico, entre los hijos del reino. Así que podemos mencionar de estas maneras, hermanos, estos aspectos, para que realmente, vuelvo a decir, en la cuestión de los escritores, hermanos, ellos tienen sus puntos de vista particulares. Y yo son respetables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando si usted entra en la mente del escritor, usted se puede dar cuenta cómo lo está hablando, ¿ve? Si no entra en la mente del escritor, bueno, pues entonces usted lee, ve y usted entiende como usted lo entiende. Y también podríamos decir que es de acuerdo con su experiencia. Porque mire, vamos a decir, no mencioné el tercer aspecto del ayuno. Ahora, este aspecto del ayuno, por supuesto que es importante, pero ¿qué puede ser? Dice, y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que ponen cara triste, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora, este ayuno, hermanos, podríamos decir que puede ser de dos maneras. Mire, por un lado,
o sea, es no comer, ¿verdad? Pero por otro lado, podríamos decir que es una autohumillación, ¿verdad? Para tú orar o ayunar por algo que es una necesidad tuya. Pero también, ¿sí me explico? O sea, puede ser que tú ayunes porque tienes una carga de parte de Dios. Si tu carga de parte de Dios, me explico, es predicar el Evangelio y para eso ayunas porque tienes esa carga, pues yo digo amén, amén, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Pues en realidad lo que quiere decir que las dos cosas están correctas, ¿sí? Puedes tener una situación particular por la que tú estés ayunando, pero puedes tener una carga particular de parte del Señor por alguna necesidad de Dios, que puede ser la predicación del Evangelio, que puede ser X cosa, ¿verdad? O sea, yo no sé, pues digo, muchas cosas se deben de considerar. Y en realidad, pues todo podríamos decir que funciona, ¿sí? Entonces, muchas de las veces la experiencia de una persona está muy alta. Y muchas de las veces la experiencia de otra persona pues está muy baja. O diríamos muy sencilla, ¿ve? Entonces digo, pues es un buen hermano y quiere orar, ¿me entiende? Y quiere ayunar. ¿Y por qué? Pues porque, pues digo, quizá pueda ser porque tenga una situación particular. Digo, yo en mi juventud lo hice de esa manera. Pero también yo en mi juventud lo hice de la otra manera. Yo ayunaba por causa de la situación con Dios. Entonces yo ayunaba todo el sábado, todo el día, sin tomar agua y sin comer nada, me explico, y era para la predicación del Evangelio o para la enseñanza. O simple y sencillamente a lo mejor el primer día era para la enseñanza y el segundo día, o sea el domingo, era para la predicación del Evangelio. Entonces, estas cosas suceden, son experimentables, ¿ve? Se puede tener de un lado o del otro lado, ¿ve? Se puede tener por una necesidad particular o se puede tener por causa de una necesidad de parte de Dios. Es que así es, hermanos. Entonces, estas son las obras justas del pueblo del reino. Esta es la relación, ¿verdad?, que debe de haber en los hijos del reino. Es decir, con respecto a esas obras. Digo, por ejemplo, si usted ve dar limosna, orar y ayunar, podríamos decir que están en el mismo tenor, porque dicen, no lo hagas en público, sino hazlo en secreto. Entonces, esa palabra secreto ya determina, ve, cierta cuestión. Entonces, ahí podríamos enterar, porque de acuerdo a lo que podemos ver, ¿verdad?, la limosna y el orar son cuestiones personales ahí, ¿sí? Pero también, o sea, podríamos también aplicar, o sea, el ayuno también como una cuestión personal. Pero sin embargo, Mateo la puso al final de esas obras justas de los hijos del reino. ¿Por qué razón? Porque puede ser ambos aspectos. Puede ser un aspecto de una necesidad particular o puede ser por causa de la necesidad del Señor. Quizá necesitas estar, digo, eso se puede hacer, ¿verdad? A lo mejor estar ayunando y orando para la exposición de la palabra. O puedes estar ayunando y orando pues para la predicación de la palabra también. Es decir, es muy importante, digo yo, o sea, la enseñanza, la predicación del Evangelio se hace poderoso, hermanos, poderoso. Entonces, ese es el punto, ¿verdad?
Y a veces también les voy a decir una cosa, cuando es personal, pues también Dios obra también poderosamente, ¿ve? Pero personalmente por una situación particular. Gloria al Señor, hermanos. Amén.